Está Bernardo Barranco con nosotros, usted lo conoce, sociólogo, experto en temas de religión. Bernardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Denise? Pues Buenas tardes. la pregunta estaba allí, si regresaban y regresaron. No, pues sí, es uno de los cultos más importantes del pueblo mexicano y por supuesto que tenían que regresar y muestra, pues, a pesar de la pandemia, la vitalidad que hay en el culto guadalupano, que se remonta, pues, ni más ni menos a casi 500 años, Denise. 500 años en donde aparece la Virgen a Juan Diego y hay una especie como de recepción, una primera gran recepción indígena, es decir, Bernardino Sahagún decía, oiga, pues, está muy raro que hay tantas iglesias en toda la zona para Nuestra Señora y van precisamente con la Virgen de Extremadura y van de todas las partes como antes lo hacían con Tonantzin. Y es que efectivamente la gente iba a ver a Tonantzin, que era la madre de los dioses, y escamoteaban. Y de ahí surge una profunda imbricación entre el mundo mesoamericano, el español. Después los criollos se apropian de la Virgen a tal grado que pues es su estandarte en la guerra de independencia. Los revolucionarios también zapatistas la hacen suya, y por supuesto otra lectura interesante de la Virgen es la que hacen los propios liberales en el siglo XIX, que buscaban una nación, buscaban cuajar un proyecto de país, y usan, entre otros, a la Virgen de Guadalupe como portadora de identidad nacional, de tal manera que hasta ahora la Virgen es como portadora de la identidad de los mexicanos. Que ¿No? supera lo Entonces, religioso, es decir, desborda lo religioso para convertirse en algo de exactamente. identidad. Y digamos, ¿siempre fue con esta misma intensidad o es estos usos? Porque es interesante, lo que dices es, inicialmente fue Tonantzin y digamos, no una confusión, pero sí, digamos, ahí una imbricación entre un culto y el otro, esta en particular, y además en ese lugar en particular, en el Cerro Tepeyac, etcétera, y durante todo el tiempo, también digamos, durante la colonia, luego el siglo XIX, todo el tiempo se mantuvo a este mismo nivel, o va cuajando este tema. ¿Cuándo consideras tú que cuaja como elemento de identidad? Bueno, está el libro de Breidin, que es un historiador anglo-francés que se puso mucho tiempo a estudiar el guadalupanismo, y va planteando que es como una onda de expansión. Es un culto que nace típicamente en la zona, actualmente la zona metropolitana, y va creciendo poco a poco, se convierte después en un culto nacional. Y lo que señala Breidin, que me parece muy interesante, es que se está expandiendo hacia Centroamérica y se está expandiendo, es el culto más dinámico que más crece en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Claro, junto Y con la población mexicana. claro, con los migrantes mexicanos que llevan a la Virgen pues como un símbolo de consuelo, de identidad, de fortaleza, ¿no? Dentro de las penurias que tiene que ir viviendo. Pero lo interesante para mí, Denis, son las recepciones que se hacen de la Virgen. Es decir, cómo la sociedad va moldeando y va creando los usos de la Virgen, que aparece con fuerza en momentos de crisis. En la crisis del 95, pues hasta se le veía en el metro, no sé si recuerdes Sí, que todo, totalmente, lo recuerdo, en todo una ese mancha, hecho, ¿no? una humedad del Una metro. mancha que le dieron forma de virgen, o en un Sí. vidrio, no sé dónde, en un edificio, la Virgen o sea, esta necesidad de referencia que me parece muy importante, y yo diría que ahora hace falta una nueva resignificación de la Virgen, sobre todo ¿Te has en un fijado país la donde hay... cantidad de cosas, además, cositas que se venden de la Virgen y ya en grupos sociales muy distintos, imágenes de la Virgen, no sé, me la encuentro por todas partes. Claro, y en todos los sectores sociales. ¿Hay Hay alguna otra Virgen que sea esto mismo, es decir, un toque de identidad nacional?
Hay intentos, efectivamente, en toda América Latina. Fue parte, digamos, de una estrategia de la Iglesia, de los misioneros. claro. Entonces podemos encontrar algunos rasgos en, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, en Luján en Argentina, Aparecida en Brasil, pero ninguna tiene el nivel de arraigo y de fuerza que tiene la Virgen de Guadalupe, de tal suerte que la visita a la basílica es el segundo gran santuario en el mundo católico. El primero es San Pedro, que va de todo el mundo, pero la Virgen, el santuario de la Basílica de Guadalupe es el segundo, y a veces le gana en número a San Pedro. Tiene un promedio entre 18 y 25 millones de peregrinos por año. Entonces es muy interesante. Ahora, todo lo que estoy en las estampitas, etcétera, hay un lado un tanto oscuro que a veces me molesta porque opaca o que es la comercialización de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, pues sí, ya se volvió hasta... Se hace una mercancía, se banaliza. Ay, ayer Lucerito, no la aguanto, la verdad no la aguanto. Esos derroches de pasión guadalupana que pasan a través de las grandes pantallas, la verdad son excesos que, a pesar de eso, sigue existiendo un profundo sentimiento guadalupano en la población a todos los niveles. Pues muy interesante, la verdad, la historia, etcétera, y creo que de vez en cuando hay que retomarla para no olvidar los orígenes, ¿no? Los orígenes de todo esto y los múltiples significados que ha tenido en la historia. Hoy que decimos, hay 11 millones de personas que en varios días se trasladaron a la Ciudad de México para ir a la Basílica de Guadalupe, y pues todo lo que esto significa. Hemos hecho muchos reportajes sobre, digamos, incluso el sufrimiento al que se someten viajando, por ejemplo, desde Puebla, haciendo una caminata muy dura, con fríos, etcétera, pero hay ahí algo muy profundo. Pues te agradezco muchísimo. Al contrario, yo te diría nada más que hace falta una recepción, y aquí un apelo, un llamado a la teología feminista. No es posible que un país con tantos feminicidios y tanto odio de género que hay hacia las mujeres, hace falta retrabajar el tema de la Virgen, que es madre, es mujer finalmente, en esta perspectiva. Yo creo que hay una ausencia, y es ahí mi reclamo a las teólogas feministas, de que entren al tema. Así como se pedía de la Virgen una perspectiva de nacionalismo, yo creo que hoy la Virgen puede ser una tremenda aliada en términos de género, efectivamente. Qué interesante. Te agradezco muchísimo, gracias. Al contrario, un abrazo. Gracias, un abrazo.